¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una edición más de El Poder Popular en 20 minutos con mi invitado Patricio Pineda. Vamos a irnos a hablar de un tema de los estudios actuariales que los diputados dijeron que les daban reserva. Patricio, muy buenas tardes. En 20 minutos, el análisis de los hechos más relevantes de las últimas horas acaecidas en El Salvador. Saludos, Miguel, saludos a la gente que nos ve, están pendientes. Bueno, los estudios actuariales es un tema que es la base fundamental para establecer científicamente la viabilidad, la sostenibilidad y la sustentabilidad en el tiempo de una decisión determinada. En pocas palabras, donde exista el elemento demográfico, y sabemos quiénes componen una muestra demográfica determinada, ¿verdad? Que son seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, adultas, ancianos y ancianas, o adultos mayores en general. Tiene que haber sobre la base un estudio actuarial. Voy a poner un ejemplo. Sobre el tema, por poner un ejemplo, de las grandes corporaciones, ¿verdad? Digamos, las empresas que se dedican a la elaboración de equipos médicos y todo lo demás. Hay un nicho de mercado. Ese nicho de mercado está compuesto por personas que consumen o que van a necesitar. ¿Cómo crees tú que se puede establecer la rentabilidad en el tiempo de una empresa X o las probabilidades de éxito de consolidación en el mercado de una empresa X si no existe un estudio previo a lanzarse al mercado? Y voy a poner otro ejemplo. Los bancos, cuando sacan al mercado sus pólizas de seguro, de protección de bienes, servicios, pero sobre todo de personas, no se tiran como el garrobo, ¿verdad? Sin antes hacer un estudio. Y ese estudio se llama estudio actuarial. Esto mismo es justamente lo primerito que se debe de hacer a la hora de reformar un sistema de pensión. No hay vuelta atrás. O sea, no hay argumento para decir no, que no sé qué, que no sé cuándo. Ok. En El Salvador se está dando un fenómeno muy particular. Yo advertí eso en más de una ocasión y dije que si íbamos a reformar el sistema previsional a la base de la discusión, de la propuesta, debe presentarse el estudio actuarial. ¿Qué es, en conclusión, un estudio actuarial? Un estudio actuarial es la medición matemática, estadística, económica, financiera y demográfica que puedan hacer sostenible o no una reforma de pensiones. Si no tenemos los números claros, vamos a cortar varas, como dicen nuestros viejos. Así de sencillo. Y que cualquier decisión que se toma peligra que no sea sostenible en el tiempo. Cuando digo sostenible, es, por ejemplo, a los que le aumentaron el 30%, si realmente tienen los recursos para que al menos durante 100 años no les haga falta ese aumento. Con lo que acabamos de descubrir hace poco, específicamente con una solicitud de información a la Oficina de Información y Respuesta de la Asamblea Legislativa, una vez más tu servidor le han dado la razón. Correcto. Y se la han dado ellos mismos. ¿Por qué? Resulta que la señora vicepresidenta de la comisión ad hoc salió a defender, ahí por el 19 de diciembre, que todavía parece que estaba en discusión ese proyecto del Ejecutivo, que esta reforma se había hecho sobre la base de 176 estudios actuariales. Como diputada, es una decisión que se ha tomado por todo el equipo que hizo esta propuesta. Entre ellos, quien dirigió el equipo fue el presidente de la República, porque él sí se metió en esto de cabeza.
es también la respuesta de 176 estudios actuariales y obviamente hay que sacar los cálculos, son los expertos del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia del Sistema Financiero, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Hacienda y los demás delegados del presidente para ver este tema en específico, expertos actuariales, etcétera. Vuelve a repetirlo en un programa de televisión, creo que unos 2 días después, que son 176 estudios actuariales. Yo aún, oyendo esas declaraciones, yo me quedé espantado, ¿va? Pero dije, quizás la persona en mención se ha equivocado entre estudios y modelos, porque los estudios actuariales arrojan resultados. Ajá. Los modelos solo son propuestas a las que hay que hacer el estudio, ¿verdad? Son 2 cosas muy distintas. Okay. Digo, quizás se ha confundido con modelos y probablemente ella creyó que eran eran estudios actuariales los 176 modelos que le presentaron. Mi sorpresa es que el 5 de enero de este año, en un programa de televisión de un grupo ahí televisivo, en la mañana, el presidente del Banco Central de Reserva no solo desmiente a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, sino que da un dato todavía más espantoso, porque dijo que no eran 176 estudios actuariales, dijo que eran 179. La reforma integral de pensiones que el presidente Bukele impulsó y que presentó en la Asamblea Legislativa está sustentada en 179 estudios actuariales. Okay. Que hay que mencionarlo, Ernesto. Okay. En el 179 estudios actuariales para modelos okay. actuariales. Madre mía, dije yo, esto ya no puede ser un error, ¿verdad? O una confusión. Esto ya a mí ya me huele más a algo más. Bueno, siempre hay un ciudadano responsable, ¿verdad?, que busca la verdad y hacen una solicitud. No fui yo, aclaro, yo no fui el que hice esa solicitud. Fue otra persona. Y en efecto, en la solicitud pide la copia de los 176 estudios actuariales. ¿Y adivinen qué? Y lo pide en la oficina de acceso a la información de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué en la Asamblea Legislativa? Sencillo. ¿Quiénes son los que iban a decidir de aprobar o no la ley? ¿Patricio Pineda o la ciudadana que pidió esa información? No. Son los diputados de la República. Entonces, ¿a quiénes tuvieron que haberle llevado los 176 o 179 estudios actuariales para ver si era sostenible o no la nueva ley integral de pensiones? Obviamente que a los diputados, pues. Por supuesto. ¿Verdad? Porque no pueden aprobar algo sin haberlo leído. Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Eso es lo que se entiende. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del oficial de información de la Asamblea Legislativa? Porque todavía en la hoja de respuesta sellada y firmada por la Asamblea Legislativa dice que en nombre de la Asamblea Legislativa habla él. En el Romano 2, ojo, Romano 2 de esa respuesta dice que esos documentos a los cuales se hace referencia, es decir, los 176 estudios actuariales, escuchen bien lo que dice, no obran en el expediente correspondiente. Ese es un lenguaje técnico. ¿Saben qué quiere decir cuando dicen no obran? No existen. Eso quiere decir. ¿Cómo la ven? Y yo dije meses antes que me parecía imposible que fuesen 176 estudios actuariales. Y les voy a decir por qué. Solo tu servidor, a través de la mesa de trabajo por una pensión digna, hemos hecho en los últimos 5 años. Yo he trabajado esto hace mucho tiempo, pero vamos a poner de ejemplo los últimos 5 años, porque son las 2 mejores propuestas y que ellos las conocen. Una fue en el 2019 con iniciativa del entonces diputado Juan José Martel. En la Asamblea todavía sigue pendiente la verdadera reforma del sistema de pensiones. Eso está pendiente. Y hay una propuesta presentada por la Mesa de la Pensión Digna. En este esfuerzo
que han participado muchos profesionales, muchos trabajadores. Yo quiero destacar el papel de Patricio Pineda. Patricio Pineda ha sido uno de los pivotes en la construcción de esta propuesta que está en la Asamblea Legislativa. Patricio Pineda ha sido como representante de los trabajadores y además trabajando en esos días en el INPEP. Fue una pieza clave, Patricio, en este proceso. ¿Cuántos estudios actuariales le hice yo a esa propuesta? 1. Y la otra se la llevé al presidente de la República, en lo que todo el mundo ya sabe que fue la 4ª Marcha Negra, por cierto, exitosa. Llegaron más de 30,000 personas en el contexto del régimen de excepción, sin miedo, con una posición fuerte y sustentada, pero con propuesta. No recibió Casa Presidencial, nos selló y firmó nuestra hoja, la tienen en el despacho presidencial. Hace poco salió la diputada en mención burlándose de esa propuesta, dándome a entender que ya se la hicieron llegar. ¿Y cuántos estudios actuariales le hice yo a esa propuesta del 27 de enero? 1. En conclusión, ¿cuántos estudios actuariales he hecho? 2. Para 2 distintas propuestas de reforma. ¿Quién miente? Son ellos los que han mentido. La misma asamblea, o sea, el mismo oficial de información les está diciendo que es mentira, que no hicieron estudio actuarial para aprobar esta ley. ¿Cuál es el problema de eso? Quiero que lo dimensionemos. Decir eso significa que es insostenible la nueva ley integral. Insostenible. Por eso se han asustado cuando tu servidor ha salido a decirle a la gente que en primer lugar lo que le espera es una pensión abajo de $400, porque no es sostenible. ¿Y por qué no es sostenible? No hay estudio actuarial que lo fundamente. 2, que el fondo de pensiones ya entró en más déficit del que ya tenía, por lo tanto la vida del fondo se acorta. Ellos proyectaron para 2026, pero con lo que han hecho, creo que se corta, sin temor a equivocar. 3, ojo con esto. Todos los que estamos jóvenes, entre 30 y 40 años, tenemos en grave riesgo nuestro ahorro. Y con esto, que hoy ya es oficial y sale de la boca de la Asamblea Legislativa, por favor, no tomen en broma lo que estoy diciendo. Estamos en peligro. ¿Ya? Estamos en grave peligro y estamos en manos de gente irresponsable con el dinero que tanto nos cuesta a nosotros ahorrar. Así es que mi llamado es a que nos unamos todos en una sola fuerza y obliguemos a esta gente a que revierta esa reforma, porque no pueden seguirse burlando de nosotros. Esa es la conclusión de todo esto. Gracias, Patricio. La verdad es que es grave la situación. Se había hablado todo este tiempo atrás de los estudios actuariales, en el cual esa diputada dijo primero 176 y luego el otro señor del Banco Central de Reserva que dijo 179. Mira qué interesante. A ustedes que nos miran a través de este canal, pónganle atención a esto. Patricio se los ha venido repitiendo todo este tiempo y cada cosa que dijo en el pasado en este canal y en los demás canales donde ha estado, le han terminado dando la razón. Usted al final saque sus propias conclusiones. Un abrazo fraternal para ustedes. Nos miraremos muy pronto. En 20 minutos, el análisis de los hechos más relevantes de las últimas horas acaecidas en El Salvador.